Elena Garro. Credo che un giusto omaggio a Elena Garro, perché lei è stata conosciuta principalmente come la prima sposa di Octavio Paz, e credo che sia un po' sfortunato che non è sufficientemente riconosciuta come la grande scrittrice Elena Garro. La ringrazio a tutti voi per essere qui, specialmente a ustedes sentados aquí, y a Maite per organizzare questi seminari. Maite, vuoi la parola? Il mio italiano non è molto buono, sono particolarmente lieta di dare il benvenuto a tutti voi in occasione del tributo che rendiamo oggi alla scrittrice messicana Elena Garro a 15 anni dalla sua scomparsa. Nel 2013 si celebra il 50° anniversario della pubblicazione della sua opera pubblicata nel 1963 intitulada Los recuerdos del porvenir, considerata un apporto alla narrativa non solo latinoamericana ma del mondo intero. Inoltre, 55 anni fa, la scrittrice allestiva la sua opera teatrale Un lugar solide, anche questa molto riconosciuta a livello internazionale. Ringrazio in particolar modo per tale iniziativa le professoresse Patricia Rosas Lopategui della Università del New Mexico negli Stati Uniti d'America, Rocío Luque della Università di Udine e Laura Silvestri dell'Università di Roma Tor Vergata. Tre insigne esperte in materia qui presenti che ci parleranno della vita e dell'opera di questa messicana. 2 anni fa, in questa stessa ambasciata, la professoressa Luque ha presentato la traduzione in italiano de Los recuerdos del porvenir. Dal canto suo, la professoressa Rosas Lopategui, che è venuta appositamente dagli Stati Uniti, ha realizzato molteplici studi sulla vita e l'opera della signora Garro. Infine, la professoressa Silvestri accrescerà la nostra conoscenza in materia. Molte grazie per essere qui e benvenuti a tutti voi. Grazie. Inizia a parlare la professoressa Rosas Lopategui e lei non si sente? Sì. Sì. E lei parlerà in spagnolo perché non è ancora molto ferrata in italiano. Penso che la prossima presentazione sì, la farà in italiano. Avanti. Grazie, that's my Italian. Es mi italiano. Muy buenas tardes. Agradecemos a la Embajada de México en Italia, a través de su excelencia el embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, la agregada cultural María Teresa Cerón Vélez y a todos aquellos que hicieron posible en esta sede diplomática que celebremos hoy el medio siglo de los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Me siento profundamente honrada de compartir este evento con el señor embajador, con la doctora Rocío Luque y la doctora Laura Silvestri, y desde luego Joaquín, que nos acompaña esta tarde. Un espléndido grupo, vamos a decir, para revisitar una extraordinaria novela. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia en esta tarde en que nos ha reunido uno de los artífices más sorprendentes de la lengua española. Sin duda alguna, las letras mexicanas se encuentran de fiesta,
conmemoran el medio siglo de los recuerdos del porvenir. Esa novela que Elena escribió estando delicada de salud en París y en Berna entre 1951 y 1953. Dramaturga, narradora, periodista, poeta y activista social, Elena Garro es una de las voces más relevantes de la literatura mexicana del siglo XX. Nació en Puebla el 11 de diciembre de 1916 y murió en Cuernavaca el 22 de agosto de 1998. Elena ha trascendido las fronteras nacionales con piezas como Un hogar sólido, El árbol, La señora en su balcón y Felipe Ángeles, con relatos insólitos como La culpa es de los tlaxcaltecas y Andamos huyendo Lola, y desde luego con su asombrosa novela Los recuerdos del porvenir. Elena Garro convirtió su infancia en páginas memorables de la literatura. Pasó sus primeros años en la Ciudad de México y después en Iguala, Guerrero. En Los recuerdos del porvenir recrea su infancia transcurrida en ese pueblo guerrerense, al lado de sus hermanos Deva, Estrellita y Albano, y los indígenas que servían en las casas de José Antonio y Bonifacio Garro. Junto con sus familiares aparecen los indios, Rutilio, Félix, Cástulo, Candelaria y Tefa, sin cuya presencia no habría historias que contar. Los indígenas son el eje motor de lo que ella nos cuenta, y este es uno de los grandes méritos de la producción literaria, la integración o la fusión de los dos mundos o de las dos caras de México. Hija de padre español, José Antonio Garro Melendreras, y de madre mexicana, Esperanza Navarro Benítez, Elena fue educada en la tradición occidental y en el pensamiento mágico de los indígenas. Esta convivencia entre Occidente y el mundo prehispánico provocó una nueva realidad, la realidad de México, la que Garro plasmó en Los recuerdos del porvenir. La autora transforma a Iguala en Ixtepec, un lugar místico, símbolo de nuestro país, donde cobran vida la cosmovisión mágica, sabia y premonitoria de los antiguos mexicanos, yuxtaponiéndose y a veces fusionándose con el legado de los conquistadores, lo que somos como nación, indios y españoles, seres duales. Entre 1951 y 1953, la escritora no sabía que iba a inmortalizar a ese pueblito del sur de México al escribir una de las novelas más importantes de la literatura universal. No sabía tampoco que estaba iniciando una nueva corriente en la literatura hispanoamericana, el realismo mágico. Sin embargo, Garro siempre rechazó esa clasificación del mundo académico porque para ella la realidad fantástica de Los recuerdos del porvenir no es sino la representación de lo que vio, escuchó y experimentó desde niña. Esto es, la representación del pensamiento mágico y milenario de la cosmovisión indígena que siempre ha estado presente en México y en la que ella se crió en los años que vivió en Iguala. Con Los recuerdos del porvenir, Garro desempolvó y reveló con toda su crueldad la guerra cristera, que tuvo lugar en México entre el año 1926 y 1929. Como ninguna novela mexicana retrata a la nación dividida entre los viejos y los nuevos ricos adueñados del poder, y los indígenas que vuelven a ocupar su lugar en el pasado. Iguala, Ixtepec, Transfiguración de México, es el pueblo arrasado por un gobierno tiránico en donde los jóvenes no tienen posibilidades de cumplir sus sueños, los indios son vistos como bestias sin derechos a existir y el amor está condenado a fracasar. Todo muere, nos dice Elena, en donde no hay autodeterminación, justicia, pluralidad, respeto e igualdad. Por eso, en Los recuerdos del porvenir, todos los personajes están muertos. Esta novela, una especie de Ulises, atravesó mares y continentes guardada en los míticos baúles de su autora, quien no pensaba publicarla porque la había escrito, aparentemente, solo instigada por la añoranza de su familia, sus lanas indígenas, en suma, por el México de su infancia, el México post-revolucionario.
Sin embargo, en los años 60, cuando decidió que tal vez valía la pena que saliera a la luz la saga de los Moncada y del general Francisco Rosas, descubrió que ningún editor se interesaba en ella, ni en México, ni en Argentina, ni en España. En julio de 1963, María Luisa, conocida en el mundo del periodismo mexicano, conocida como la China Mendoza, entrevistó a Elena Garro. La escritora le comentó a su entrevistadora que le había enviado la novela en ese año del 63 a sus amigos argentinos Jorge Luis Borges, José Bianco y Adolfo Bioy Casares para que revisaran la puntuación. Elena Paz Garro, hija de Elena Garro y de Octavio Paz, estaba en esa entrevista en el año del 63 y Elenita interrumpió y dijo, cito a Elena Paz: por cierto, los tres, Borges, Bianco y Bioy Casares, le escribieron una carta a mi mamá donde declaraban que era una novela tan buena, una crítica a la sociedad tan fuerte, que solo podría comparársele con La guerra y la paz de Tolstói. Fin de cita. En otro momento del diálogo, María Luisa Mendoza le preguntó a Elena, cito, ¿qué es para usted más difícil, escribir teatro o novela? Y Elena contestó, novela, claro, el teatro me es afín, fácil, natural. En cambio, la novela es de veras un triunfo empujarla adelante. Una vez metí a un personaje dentro de un baño y tardé un año en sacarlo. No sabía cómo. Y Elena continúa y le dice, quiero contarle otra de las averías que sufrió mi novela Los recuerdos del porvenir. Figúrese que el baúl que le mencioné antes, al que llamamos, es decir, Octavio Paz le llamaba a este baúl el baúl de Barba Azul, una vez lo dejé olvidado en Nueva York con todos mis originales, entre los que estaba la dichosa novela. Bueno, pues siempre he creído que lo que no vale se pierde y solo lo bueno perdura, por lo que me dije, ni modo Elena, ya desapareció todo. Mi hermana una vez me puso un telegrama desde la Costa Azul en donde me decía que había pasado por Nueva York y que había ido a recoger lo que con seguridad había dejado allí y que tenía con ella el baúl sin abrir. En realidad fue buena suerte. Yo por mi parte le perdí a un amigo alemán una novela que me prestó para leer de la que no tenía copia. Era la novela de su vida, pero también era pésima. Juan de la Cabada perdió una vez sus originales en un tren que se hizo chiquito. Y aquí la entrevista, María Luisa Mendoza dice, aquí vino una larga explicación de los trenes franceses que se dividen en dos en ciertas estaciones y una parte se va para un lado y la otra para el otro. En la primera se subió Juan y en la segunda se fueron sus papeles. Fin de cita. Por fin, la novela Ulises tocó tierra y se volvió realidad gracias a la editorial Joaquín Mortiz. Según el colofón de la primera edición, la novela se terminó de imprimir el 25 de diciembre de 1963 en la colección Novelistas Contemporáneos. La intervención de Octavio Paz, con quien Elena estuvo casada más de 20 años, fue definitiva para que Joaquín Mortiz la editara. Nadie quería publicarla y Octavio Paz ya estaba de embajador en la India y él, en palabras de la misma Elena Garro, prácticamente obligó a Mortiz a publicar la novela. Aquí, en la primera edición, la solapa, es decir, la parte donde se describe de qué trata la novela, estuvo a cargo de José Emilio Pacheco. Esto me lo confesó el mismo poeta, ya que obviamente en esa época no se acostumbran a filmar las solapas, ¿no? Y aquí quiero transcribir uno de los párrafos de esa primera edición que desafortunadamente ya no circula, ya las nuevas ediciones ya no tienen esa solapa de José Emilio Pacheco. Y dice, Elena Garro ha escrito una novela que confía su eficacia a dos elementos, poesía e imaginación, raras veces empleados tan diestramente en la narrativa mexicana. Desprendido de la geografía o la crónica inmediata, Ixtepec evoca los días petrificados que el estallido revolucionario vino a romper y sustituyó por un orden de terror.
En ese marco vemos surgir una galería extraordinaria de seres que cercan la tragedia de amor y desamor del general Francisco Rosas. Mientras se urde el fuego de la muerte, otros son capaces de detener un tiempo que al fluir muestra y esconde a Julia y a Felipe.